Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede dar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Empezamos con Agárrate y yo quiero preguntarte si tú necesitas dinero. La respuesta es sí, todos necesitamos dinero, por eso yo quiero presentarte a los especialistas del chat en vivo de latincredits.com. Tú visita la plataforma de latincredits.com y ahí te van a estar esperando unos especialistas ahí en el chat en vivo que en 15 minutos te van a guiar para que des los pasos necesarios para que limpies tu crédito, para que lo sanees y, bueno, posterior a eso vas a acceder a financiamiento, vas a obtener el dinero que necesitas para pagar esas deudas que te agobian, para comprar una casa, un vehículo, para reparar tu casa, para inyectarle dinero a tu negocio, incluso si necesitas dinero para pagar los trámites migratorios. Así que te vamos a dejar un link en la descripción de este video para que visites la plataforma de latincredits.com y hagas una cita con uno de estos especialistas para que te ayude a dar los pasos necesarios. Y bueno, acuérdense que ellos son el lado humano del credit score. Y que arda la pradera. Fuego y candela, que la semana pasada estuvo así como de reposo, pero siempre tiene así como cuando queda la candela ahí vivita. Está conmigo Laura de Rosa, como todos los jueves. Laura, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Patricia, ¿cómo estás? Bueno, el jueves pasado ustedes saben que me jubilé. Y por eso no pudimos estar con Laura y tenemos muchas cosas que hablar con ella el día de hoy. Laura, vamos a comenzar por el tema bueno, ayer nosotros dimos el tubazo, hoy, gracias a Dios, muchos periodistas independientes se sumaron a la denuncia y denuncia con pruebas acerca del dinero que le dieron a la madre de Leopoldo López a través, se lo aprobó Monómeros por presión de Leopoldo López y de Carmen Elisa Hernández, a través de una empresa para la que trabaja esta señora o que no trabaja, porque esa señora no trabaja, de la cual esta señora es vicepresidenta. Mañana, en el programa de mañana, no se lo pierdan, les voy a ampliar la información y les voy a dar datos adicionales con pruebitas de esta empresa y otras cositas que hace por ahí, ¿no? Pero mira lo que ha pasado el día de hoy, Laura. Esto realmente es escandaloso, porque ¿hasta cuándo la censura y hasta cuándo los periodistas aceptan censura? Porque la dictadura no solamente nos censuró, sino que cerró medios de comunicación, muchos periodistas estamos en el exilio y ha funcionado la autocensura en Venezuela, que es lo peor que le puede pasar a un periodista, que es autocensurarse, pero que también el gobierno interino, que pretende ser el que rescate la libertad, censure a los medios. Y mira lo que ha pasado. Resulta que en el grupo de WhatsApp del gobierno interino, vamos a poner las pruebas en pantalla, el grupo se llama Prensa Presidencial. El periodista Fernando Tineo hizo lo que tiene que hacer un periodista. Por cierto, no conozco a Fernando Tineo, pero esto lo tiene que hacer un periodista. Es preguntar. Le preguntó al jefe de prensa de Juan Guaidó, que se llama Eduard Rodríguez. Hola, Eduard, ¿habrá algún pronunciamiento por esto? Y tal cual como ustedes ven en el chat en la parte de abajo, Alberto Federico Rabel responde: todavía no. Atajó, por cierto, a Eduard Rodríguez para que no respondiera y asumió él la responsabilidad de responder, ¿no? Bueno, Eduard Rodríguez le contesta inmediatamente
y le dice, correcto, dice Eduard Rodríguez. Y acto seguido, Eduard Rodríguez, vamos a poner en pantalla, cerró la posibilidad de que alguien más preguntara algo sobre el tema cuando cambió la configuración del grupo para permitir que solo los administradores puedan enviar mensajes al grupo. Es decir, eso se llama censura. Los periodistas que pertenecen o que forman parte del grupo de WhatsApp de Prensa Presidencial Guaidó no tienen derecho a preguntar. Y que se dé por bien servido Fernando Tineo, Patricia, porque así como cambiaron la configuración a solo administradores, poco falta de que lo saquen del grupo por esas preguntas incómodas, porque ahí se está viendo la censura que desde el propio gobierno interino, y lo digo entre comillas, hacen con esos periodistas que están allí. Entonces ellos me imagino que lo que quieren es unos floreros o que simplemente hagan la réplica de los comunicados que ellos emiten por allí diariamente en Prensa Presidencial. ¿Sabes que yo iba a comenzar esta conversación contigo hoy con el comentario de que a estas alturas no había una respuesta o una explicación por parte del gobierno interino con respecto a las pruebas que aparecieron primero aquí en Agárrate, por cierto, y después aparecieron en otras cuentas y de otros periodistas serios? Bueno, no ha habido, ese era mi comentario inicial en el segmento contigo hoy. Y fíjate lo que ha pasado, ¿no? Ellos no van a responder nada. Vamos a ver mañana, Laura, que yo les voy a sacar otras cosas que son sumamente graves y que tienen que ver también con este escándalo de la mamá de Leopoldo López. Bueno, eso es parte del gobierno interino, que por cierto, menos mal que lo mencionaste en el primer segmento y que lo vamos a hablar también aquí. Guaidó en una entrevista con Andrés Velázquez dijo que él no va a entregar el cargo hasta tanto no hayan elecciones. Por eso lo vamos a hablar en un ratico, porque esto es de tantas, ellos siguen sacando estas barajitas que tienen de dictadura. Porque entonces ahora tenemos, bueno, dos dictadores, el interino que la ELA tiene no de electo, sino de eterno, y este tipo de prácticas que son prácticas de censura, prácticas que muestran básicamente lo que ellos también hacen, y que es que si no, entonces tú formas parte del bando contrario porque a ellos no se les puede preguntar nada. Y fíjate, bueno, una de las primeras entrevistas que tú me hiciste, creo que nuestra relación justamente no empezó por eso, porque fue por el post de los periodistas, pero una de las cosas que siguió en nuestra relación fue justamente el asunto de la pregunta que yo les hago día 1. ¿Qué pasó con los recursos USAID? Y esta es la forma en que ellos responden, una forma totalmente poco profesional, no de un gobierno serio. Evidentemente ellos por ninguna parte son un gobierno serio, con screenshot, y por supuesto acusando de que uno supuestamente es de la dictadura. Cuidado y no dicen que Fernando Tineo es también de la dictadura y lo mandaron a preguntar eso. No, ahora es seguro chavista y que por eso preguntó. Algo que además es lógico, el periodista no debería preguntar, debería haber hoy un comunicado respondiendo a esto, ¿verdad? Y asumiendo la responsabilidad, porque ellos no pueden decir que esta prueba que se publicó el día de hoy es falsa. Entonces, pues aquí, con esto que tú me estás contando y que también lo vamos a comentar ahora, acerca de que Guaidó dijo que él es presidente interino indefinidamente hasta que haya elecciones en Venezuela. Más esto, bueno, Guaidó se declara dictador, pues. Tiene todas las características ya de un dictador. Sí, tal cual. Mira, y algo importante allí también a resaltar. Rabel dice, todavía no. Esas fueron las palabras. Todavía no. ¿Y todavía cuándo? no. Es que eso debió haber provocado una repregunta o una pregunta de otro periodista diciendo, ¿y cuándo? Exactamente. ¿Cuándo? Y es que cuando se generan crisis de gobierno, cuando hay situaciones como esta, realmente se tiene que reunir para hacer la gerencia de crisis e inmediatamente dar respuesta.
porque se le debe esa respuesta al electorado, que en este caso el gobierno interino no fue electo por nadie para ser gobierno interino, porque ellos se siguen amarrando a lo que fue la asamblea del 2015, que ya caducó, pero se siguen guindando de eso. Y lo otro es, bueno, ¿cuándo se hace eso? O sea, ¿cuándo es el todavía no? ¿Para cuándo sí? ¿Qué más se tienen que reunir? Eso debería haber sido una respuesta de inmediato, pero no. Entonces esto es parte de lo que también nos tienen acostumbrados de, como la dictadura roja no responde, entonces la dictadura azul tampoco. Es así. Qué lamentable todo esto, ¿no? Pero estas cosas hay que contarlas. Hay que contarlas porque definitivamente cuando se advirtió en la época de Hugo Chávez y la gente no escuchó, eso nos llevó a 22 años de régimen dictatorial. Y este tipo de líder que se ha formado en dictadura lo que quieren es ser lo mismo. Sacar a un dictador para ellos convertirse en dictador. Porque definitivamente ya está configurado él, Juan Guaidó, como un dictador. Pero además un dictador tipo Maduro, ¿sabes? Que es que uno sabe que no son ellos, sino que ellos tienen por detrás a alguien que los maneja. Sí, un titiritero. Un titiritero, tal cual, tal cual. Bueno, y hablando de dictaduras, Patricia, tenemos que hablar de Nicaragua, porque Daniel Ortega y producción, vaya por favor ya colocando de una vez las fotos que les trajimos, ya, o sea, ya está en el cuarto mandato, ya está en su cuarto mandato consecutivo, porque él así ya se planteó de esa manera, y fíjense, el régimen se atribuye un 75% de apoyo. Ellos dicen que la abstención, o mejor dicho, que la participación fue de 65%, pero fíjate que Organización Urnas Abiertas, que es una organización mucho más seria, dice que el 81.5% fue de abstención. Entonces, esos números hay que tenerlos en cuenta. Pero más allá de los números y explicar la situación, es esto que nosotros estamos viendo con, o sea, este panorama con Daniel Ortega siendo presidente por cuarto periodo consecutivo, porque recordemos que él llega al poder por primera vez en el 2006 con su primera elección en esta última tanda, con 30 líderes opositores presos, detenidos, de los cuales 7 son candidatos presidenciales y especialmente una tiene más importante relevancia, que es Cristiana Chamorro, porque era la favorita. 3 partidos ilegalizados, más o menos toda esa situación, sin observadores internacionales, pero adicionalmente el Centro Carter diciendo la elección no reunió requisitos mínimos para considerarse como tal. Esto lo digo así tal cual, porque esta situación que nosotros estamos viendo es lo que se denomina dictadura electoral, que es cómo las dictaduras en este momento se están vistiendo, disfrazándose de democracia para decir, mira, nosotros somos una democracia porque utilizamos la herramienta de las votaciones. Y fíjense que digo votaciones y no elecciones, Patricia, porque en dictadura no hay elecciones, hay votaciones. ¿Qué quiero decir con eso? Votaciones es la persona va, introduce un papelito que es supuestamente su voto en la urna, pero no elige a nadie, porque esos resultados ya fueron previamente electos. Entonces, esto es importante saberlo porque esto se llama dictadura electoral. Y algo importante con este asunto es la comunidad internacional, Patricia. La comunidad internacional nuevamente, con su tibieza internacional y para variar, comienzan a hacer unos comunicados que son muy X como lo hacen ellos. Entonces ahora sí vamos a ver lo que dijo algunos de los países o algunas cancillerías este lunes que acaba de pasar, que apenas vi la cuestión me puse a revisar cuáles habían sido los comunicados y bueno, esto es lo que salió. Solamente Costa Rica ha dicho de manera formal, nosotros no aceptamos esos resultados electorales. Entonces fíjense, el mundo libre alza su voz contra Ortega, Alemania llamó a Nicaragua a regresar al proceso democrático, luego Estados Unidos calificó como una farsa las elecciones en Nicaragua. La Unión Europea afirma que la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua carece de legitimidad
España cataloga el fraude electoral en Nicaragua como una burla a la democracia y bueno, finalmente Costa Rica desconoce los resultados electorales de Nicaragua. Pero es que hasta allí va a llegar la comunidad internacional. Y entonces por eso es que yo digo, Patricia y la audiencia, que las dictaduras ahora están manejándose en canchas de fútbol redondas cuando la comunidad internacional sigue manejándose o sigue jugando fútbol en canchas rectangulares. No se puede jugar fútbol con las reglas tradicionales. Y ellos lo que están haciendo es usar estas dinámicas o estas herramientas de la democracia, que son las votaciones, para decir, mira, yo también soy una democracia y entonces yo me disfrazo de democracia. Y esto es gravísimo, gravísimo, Patricia. Fíjate, en el caso de Daniel Ortega es su 4º periodo, desde el 2006, con 5 años cada periodo de gobierno. Pero vamos a ver un caso del otro lado del mundo, para que la gente a lo mejor que lo ve con un poquito de más distancia se pueda dar cuenta que eso es un modus operandi, que lo hace Lukashenko, que lo hace en Cuba, que lo hacen en Cuba, que lo hace Maduro, etcétera, etcétera. Y quiero que veamos el caso de Siria. Yo no recuerdo, Patricia, si nosotros ya lo conversamos en alguna oportunidad. Bueno, fíjense, esta imagen es importante que la haya traído producción, porque ahí tal cual, véanse las imágenes, quienes están allí. Y es que en dictadura también se vota y se llama dictadura electoral. Entonces todos esos sujetos que estaban allí introdujeron un voto en una urna, como lo hizo gente de la población. Sin embargo, los resultados no fueron los que quería la gente, fueron los que ya fueron electos previamente por ellos. Y ahora sí, vámonos con Siria, porque es sumamente importante el tema de Siria, Patricia. Y fíjense lo que les estoy contando allí en ese tuit, y por eso te decía, yo no sé si alguna vez ya lo hablamos en alguna entrevista o en alguno de nuestros programas de Fuego y Candela, pero esto es importante que lo recordemos porque cae como anillo al dedo. Y esto fue el 28 de mayo de este año de 2021. Y fíjate, yo les cuento aquí, desde el año 2000 tiene Bashar al-Assad, por ahí producción me lo quitó, el poder en Siria, tiene 21 años, y hoy vuelve a ganar, y lo pongo entre comillas, su 4ª reelección. Y fíjate que hay allí una similitud con la 4ª reelección justamente de Daniel Ortega. Entonces, en votaciones libres, entre comillas, con un récord de 95.1% de votos. Ahora, interesante es que en el 2014, 7 años para atrás, fueron un poquito más comedidos. Solo obtuvo Bashar al-Assad el 88,7% de los votos. Siguiente, por favor. Y esto es un adelanto que no estábamos hablando de ahorita de Nicaragua, pero fíjense que ellos se presentan como 75% de apoyo popular, supuestamente, según el régimen de Ortega, que lo tiene. Y digo, esto es un adelanto que nos da el amigo de Maduro para lo que serán las próximas votaciones presidenciales en Venezuela, que es en el 2024. Pero además, es el caminito que iniciarán las votaciones regionales de noviembre de 2021, insisto, esto lo escribo yo, el 28 de mayo de 2021, donde puro estafador y cohabitante participará para lavarle la cara a Maduro de legitimidad. Y ojo, lo estamos diciendo desde antemano, ¿no? Entonces, varios recorders para que la gente se sitúe en el tema Siria. Bashar al-Assad heredó el poder de su padre en el año 2000. Luego fue reelegido por 7 años cada vez. Entonces la primera fue 2000, segundo 2007, tercero 2014 y ahora en el 2021. Y allí justamente pueden ver a Bashar al-Assad con su esposa frente a una urna electoral introduciendo su voto como supuestamente lo hace la población. Vámonos con la siguiente. Y entonces sigo contando cuál es la historia muy brevemente. Muere su padre en el 2000 y Bashar al-Assad es ascendido a general del Estado Mayor. Y fíjense aquí con detalle más o menos cuáles son los nombres que les colocan, porque les encantan los nombres exorbitantes, ostentosos, etcétera, etcétera. Y jefe supremo de las Fuerzas Armadas Sirias. Como el comandante supremo. ¿Perdón?
Y comandante supremo también. Exactamente, por eso digo, fíjense los nombres ostentosos que le ponen. Y ahora fíjate, es nombrado candidato único por el partido Baath Árabe Socialista para la presidencia de la República. Les encantan los candidatos únicos. Y como Daniel Ortega hizo, él es desde el tema sandinista, él es el candidato único desde hace 4 periodos, pero adicional a eso, como los que le molestan, los contrincantes, no le pueden hacer alguna mella, entonces vamos a detenerlo. Y sigo aquí. Luego es elegido, me refiero a Bashar al-Assad, en referéndum el 10 de julio de 2000 y toma posesión 7 días después, el 17 de julio. Y por último, hay que hacer un recorderis, que no es propiamente un recorderis, sino como un escenario. Hay que ver si en las próximas elecciones, que son dentro de 7 años, en el 2028, si estamos vivos, y Bashar al-Assad también, las elecciones para su 5º mandato las ganará Bashar al-Assad con un módico porcentaje de 99% de los votos, porque fíjate que va aumentando esa cantidad de votos. Pero entonces, así lo fue que está Saddam pasando... Hussein. Laura, Saddam Hussein, la última elección la ganó con el 99%. Igual que Fidel Castro. Exactamente, exactamente. Entonces ellos se van abrogando como más apoyo popular a medida que lo van haciendo. Esto se llama dictadura electoral y se llama dictadura electoral a las dictaduras que se disfrazan de democracia, y esto es importante decirlo. El que vaya a votar ahorita en noviembre tiene que entender esto, porque también hay mucha manipulación y nosotros vamos a tener que seguir y seguirla explicando a la gente, Patricia, lo vamos a tener que seguir haciendo. Y ya la persona que sabe ya no puede decir que le engañaron, porque bastante que se lo hemos advertido, bastante. Okay. Y no solamente con el tema de Venezuela, sino se lo estamos mostrando con un montón de casos, así, bien gráfico. Pero hablando de dictaduras, no hay solo dictaduras electorales. Ahora tenemos entonces también dictaduras interinas. ¿Cómo ves tú eso, Patricia? Sí. Con el tuit de Guaidó. Guaidó. Somos un país con 2 dictaduras. Exactamente. Bien chévere, tenemos 2 de todo. Sí, nosotros literalmente tenemos 2 tribunales supremos, tenemos 2 asambleas, 2 presidentes que no representan a nadie, etcétera, etcétera. Pero aquí este asunto... Y si producción lo puede ir colocando, esto no fue un tuit propiamente. Bueno, esto fue lo que habló Guaidó del tema de Nicaragua. Quienes convaliden la elección de Ortega se convertirán en cómplices de un dictador. ¿Y ellos no están convalidando la elección de noviembre 21? Exactamente, pero no solo eso. Lo que están convalidando es también para el 2024, porque es que si no, este sujeto, Leopoldo López, no estuviera presentándose en una campaña desde ya. Aparte de eso, o sea, todo lo que ellos están haciendo es convalidar absolutamente a la dictadura. Entonces, para Nicaragua sí, pero para Venezuela no. O sea, eso es parte nuevamente de este conglomerado de personas. Con esa declaración, Laura, él ya le cambió el orden a los factores del mantra, ¿no? Porque él va a ser entonces presidente interino hasta que haya elecciones libres. O sea, no es que las elecciones libres vienen después del cese de la usurpación y del gobierno de transición, sino que ahora vienen las elecciones libres primero y entonces después viene el cese de la usurpación y después el gobierno... o sea, él cambió todo ahora. Sí. Bueno, pero es que ya creo que ni siquiera lo cambió, pero además se voló lo primero. O sea, el gobierno de transición ya lo están haciendo. Por eso, él cambió el orden de los factores y él se queda ahí indefinidamente. Indefinidamente. Exactamente, pero entonces este asunto, Patricia, es que eso lo dice en una entrevista que hace con Andrés Velázquez, que por cierto, yo no sabía que él estaba haciendo entrevistas. Te iba a decir que ahora todo el mundo hace entrevistas, porque Andrés Velázquez es... bueno, ajá. Yo no lo sabía, la verdad, pero producción... Se entrevistan entre ellos, porque es que ese es el tema, se tienen que entrevistar entre ellos, para no hacerse preguntas imprudentes, para no hacerse, tú sabes, para responder lo que les dé la gana y que no haya la repregunta. Eso se llama entrevistas controladas. Correcto. Entrevistas sumamente controladas. Y entonces el asunto es, Andrés Velázquez le hace la entrevista y el centro de comunicación del gobierno
interino. Alberto Federico Rabel. Exactamente, sacan un artículo, una nota de prensa más bien, y entonces vamos a mirarlo allí, si producción lo tiene, vamos a colocarlo. Porque esto es bien interesante. Cuando él habla de ya no soy yo, no, la siguiente, o sea, aquí exactamente. Y él dice, hoy soy presidente reconocido por más de 60 naciones del mundo. Las aspiraciones presidenciales que tenga cualquiera serán posibles solamente en democracia. No es momento de luchas partidistas. Ok. Bueno, entonces aquí le está lanzando a varias personas. Pero yo quisiera saber es cómo él puede hacer elecciones cuando hay una dictadura. Porque la dictadura se derroca para después poder votar en democracia. Ese orden tampoco se puede alterar. Pero hablando de esos 60 países, Patricia, yo creo que, Guaidó raspó matemática cuando tiene que restar. Porque él no está diciendo la verdad, y esto fue hace 2 días. Hace 2 días él dice, me siguen apoyando 60 países, pero entonces aquí le vamos a demostrar a la audiencia que Guaidó nuevamente está mintiendo, porque no son 60 países los que lo están apoyando, y entonces él tiene que empezar a restar y decirle, miren, la verdad de los números son los siguientes. Y vamos a empezar con la Unión Europea. Por allí, si producción lo tiene, vamos a empezar con la Unión Europea. Y la Unión Europea en enero de 2021 hizo un comunicado, que lo firma, por cierto, Josep Borrell, donde, palabras más, palabras menos, lo tenemos allí, se lo vamos a presentar, está en inglés, la Unión Europea deja de reconocer a Guaidó como presidente pese a constatar su liderazgo. Bueno, y ahí no lo puedo leer, pero lo voy a leer aquí en el celular. Denme un minutico, unos segunditos. Y entonces ahí vamos a ver exactamente qué es lo que le dice la Unión Europea en ese comunicado, que básicamente lo que le está diciendo es nosotros reconocemos el liderazgo. Entonces dice aquí Venezuela urgentemente necesita una solución política. Bueno, ahí lo colocaron un poquito más cercano. Siguen hablando y dice la Unión Europea mantendrá su compromiso con los actores políticos y los actores de la sociedad civil, en particular con Juan Guaidó y otros representantes de la saliente Asamblea Nacional electa en el 2015. Por ahí, por ninguna parte, dice el presidente interino, como antes lo llamaban. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque hay ciertas acciones en relaciones internacionales que son tácitas, que es esta, que es no te digo formalmente que te retiro el apoyo, pero lo hago a través de comunicados y simplemente te relevo de esa categoría que yo te di. Eso es lo tácito. Lo expreso es cuando te quitan al embajador, cuando le quitan sus credenciales o cuando lo dejan de reconocer y dicen, no, nada que ver, esto no va a ser. Entonces, fíjense, la Unión Europea son 27 países, los cuales fueron tomados en la sumatoria dentro de esos 60 países. Bueno, ya que la Unión Europea no lo está reconociendo, usted, Guaidó, tiene que restar 27 países miembros a esos 60 de los que usted dice. Pero adicional a eso, como se tardaron tanto en lo que debían hacer y que parece que nunca lo iban a hacer, como tú misma alguna vez lo dijiste, que yo decía, Patricia, que me parecía macabro el asunto. Pero también vamos a restar, entonces, quedando ya 33, vamos a restar Argentina. Y entonces, para que no digan que es que nosotros estamos diciendo cosas que no son, Argentina la cosa fue así, se fue Mauricio Macri, entra Alberto Fernández y entonces el gobierno argentino, retira las credenciales a la representante diplomática de Guaidó en Buenos Aires. Entonces ya es uno menos, ya quedan 32. Y de hecho, Elisa Trota le retiran sus credenciales y ella se devuelve. Ok, pero no solo pasa eso, pasa también con Bolivia. Uno menos también al que le tienen que quitar eso. Sale Janine Áñez, entra Luis Arce
Y aquí dice, con Luis Arce en la presidencia de Bolivia, el país retomó relaciones con Nicolás Maduro. Uno menos que hay que restar. Panamá. A Panamá le quitaron las credenciales a Fabiola Sabarce, tú lo debes recordar muy bien, Patricia. Y esto fue la siguiente foto, por favor. Panamá deja de reconocer a la embajadora del opositor venezolano Juan Guaidó. Uno menos. Mira, por cierto, quería preguntarte algo, porque en un live que ella hizo con David Smolansky la sigue llamando embajadora. Entonces yo lo cuestioné y alguien me dijo, los embajadores se llaman embajadores para siempre. Eso no es verdad. Es cuando tú tienes carrera diplomática, ¿sí o no? No es que a ti te nombran embajador por una cosa circunstancial como la Fabiola Sabarce, que lo que es una bandida, que es una de las que manejó la ayuda humanitaria para su bolsillo. Ella con la Adriana Rincón, con una ONG que tienen allá en Panamá. Entonces a ella la designó Julio Borges. Fue de la cuota de Primero Justicia en Panamá. Entonces, que hay que llamarla indefinidamente embajadora. Tú que eres internacionalista, dime si eso funciona así. Bueno, Patricia, pero tú no tienes un presidente interino que lo llaman presidente interino. Entonces ella es embajadora indefinidamente, para siempre. También es una dictadura diplomática, lo que hay aquí también. Exactamente. ¿Ah? Tú no tienes algún nombre que te quieras poner tú y tú lo seas también. O sea, eso es así. Ellos están actuando de esa manera. Y volviendo al tema de los países que vamos a restar, réstense también a Perú. Vamos a poner entonces a Perú, producción, que por supuesto es bastante evidente, que con la entrada de Pedro Castillo, entonces el nuevo gobierno peruano rompe con Guaidó y abraza a Maduro. Entonces cada vez que Guaidó diga que él tiene 60 países que le reconocen, nosotros tenemos que decirle no. Al menos son 29. Y digo al menos porque tenemos que hacer un estudio del resto de los países. Aquel sondeo que hicimos fue solo de América. Solo de América. Pero nosotros vamos a empezar a revisar los otros países a ver si es que lo mantienen. Ahora, lo que es preocupante, Patricia, que no es preocupante, es ya decepcionante, esto fue hace 2 días. Y Guaidó sabe que a él no lo reconocen 60 países. Y sin embargo lo sigue diciendo. Entonces es mentira tras mentira, no es el tema de monómero, es toda una burla. No es monómero solamente, no es Citgo solamente, no es el tema de los activos, es la forma en cómo ellos se manejan. Pero además, él se está haciendo llamar jefe para no serlo, lo cual es el colmo de la miseria, como dijo Simón Bolívar. Él se quiere hacer llamar jefe, es para seguir manejando recursos y la plata que puedan cogerse por ahí, como se ha comprobado con el tema de monómero. Para eso, porque si fuera jefe para ejercer poder, para echar para adelante en la lucha por la democracia y para el cese de la usurpación, pero no ha hecho absolutamente nada de eso. No, es que él es un presidente que no ejerce. Él es un presidente que lo primero que debió haber hecho era, por ejemplo, un ministro de la Defensa. Nombrar un ministro de la Defensa. Nunca lo mencionó. Nunca lo nombró. Entonces esto es ser presidente interino para nunca ejercer. Y eso es parte de, sigo diluyendo las esperanzas de las personas en cosas que nunca se van a concretar. Y eso es cruel y es macabro. Por eso digo, los rojos juegan con las necesidades de la gente, con la pirámide de Maslow, con las necesidades básicas que tenemos porque nos bajaron a ese punto. Pero los azules, la otra dictadura, lo que hacen es jugar con las esperanzas de las personas. Y eso es gravísimo, eso es cruel, eso es una pérdida de tiempo terrible, nos han hecho perder tiempo terrible y son una alcabala definitivamente. Pero fíjate, la gente, Patricia, y aquí ya quiero cerrar con esto, que por lo menos yo te quiero contar, es el asunto de un gentío respondió en redes indignada con esto que está diciendo Guaidó. Eso y no son bots, y no son chavistas, y no, es gente pensante, porque fíjate que la mayoría de las personas que están allí son gente con foto y con su nombre. Vamos a ver si lo puedo leer aquí, porque está chiquita la cosa, pero bueno, Carlos Molleja dice, la administración de los dineros públicos lo justifica, respondiendo a este asunto de me voy a quedar hasta que haya las elecciones estas libres que él dice. Reelección indefinida, dice Kimber. Luego por acá
no, está muy chiquito, la verdad, pero dice, ahora Venezuela tiene 2 dictadores. Pero- Liliana dice, ahora no solo tenemos un usurpador, sino tenemos 2. No salimos de una para entrar en otra peor. 2 ladrones, uno el tirano y el otro el que le lava la cara y pide a los países extranjeros favores para el tirano. Bueno, a estos Eduardo Rodríguez y Alberto Federico Rabel no los pueden censurar. Así No. que la voz ciudadana no la van a poder censurar ellos, definitivamente. No, definitivamente no. Y bueno, así está esta semana que acaba de pasar, Patricia. Qué semanita. Gracias, Laura. Nos vemos el jueves que viene. Gracias, Patricia. Saludos a la audiencia. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate. Y que arda la pradera.